buenas tardes. Seguimos aquí en directo desde la televisión del Salón del Manga. Y mientras por el otro canal están retransmitiendo el Clara Coast Cosplay, pues bueno, nosotros os vamos a amenizar la tarde a aquellas personas pues que no les guste el cosplay y les guste más friquear otro tipo de friquerío. Y nos hemos reunido 3 frikis de Dragon Quest, que es lo que vamos a tratar nada en esta escasa media hora. Y vamos a contar con ello con Mimotaku. Hola, buenas. Y con Dak. Y un servidor Genis. Lo primero que quería comentar, Dak, es tú vas a ir dibujando aquí en la pizarra mientras hablas sobre Dragon Quest. Bien, bien. Todo un reto, ¿eh? Un profesional. No le basta con comentar. Bueno, intentaremos hacer las dos cosas. Tú me avisando, yo... ¿Y tú irás ilustrando lo que hablamos o...? Bueno, a ver lo que sale. Bueno, primero vamos a hablar de la triada, de los 3 creadores de Dragon Quest, que comentar que es un juego de Enix, que antes de fusionarse con Square Enix, pues era como la franquicia importante de Enix, era Dragon Quest, mientras Square tenía la competencia que era Final Fantasy. Aquí en Occidente Final Fantasy arrasó. Y Dragon Quest nunca llegó hasta hace relativamente poco, gracias a Nintendo y la DS, que recuperó estos clásicos de los 80 y 90. Bueno, que realmente el primer Dragon Quest que nos llegó no fue el de la DS, fue el 8. Exacto, el primero fue de PlayStation 2, el periplo del Rey Maldito, y luego... Pero me refiero que gracias a la DS recuperamos los... Sí, el catálogo antiguo. Sí, porque el 8 salió igual que en Japón. Bueno, igual no, pero el mismo... Sí, el primer Dragon Quest, el lanzamiento mundial. Sí, que por eso no tenía número, porque como era el primero que llegaba, no tenía sentido ponerle Dragon Quest 8. La gente se preguntaría, ¿y qué pasa con el 7, 6, 5, 4, 3, 2? Pero eso fue el punto de partida para que Nintendo dijese, bueno, vamos a recuperar esos clásicos de los JRPG, y empezaron por el 4. Sí. Pero antes de analizar los juegos, hablemos de eso, los 3 creadores. Akira Toriyama, diseñador de personajes, y prácticamente pues el factor diferencial, ¿no? Lo que hizo que destacase Dragon Quest en Japón, conquistó a muchos seguidores, consiguió muchos fans. Incluso existe la leyenda urbana de que hizo una ley, promovió una ley, bueno, justificó que se crease una ley en el que prohibían el lanzamiento de videojuegos de Dragon Quest entre semana. Porque la gente dejó de ir a los colegios, se dejó de ir al trabajo, se formó un caos enorme en Tokio, en las tiendas de electrónica, y para evitar eso pues quedó prohibido el lanzamiento de Dragon Quest entre semanas. Sí, y bueno, más que un rumor es que es cierto. Sí. Cierto, pasó en el año 89 quizás, y me parece que fue con el lanzamiento de Dragon Quest 3. Con el 3, efectivamente. Fue el que lo petó. Sí, además es que el Dragon Quest 3... Bueno, imagino que luego hablamos de lo que son las trilogías de los juegos en sí, ¿no? Antes de terminar con los autores. No, yo quería comentar eso, que Akira Toriyama, conocido por ser el diseñador de Dragon Ball, y que lo ficharon justamente cuando en su punto álgido, ¿no? Cuando Dragon Ball estaba triunfando, Dragon Ball Z lo petó, y el anime en televisión también. El anime en televisión, entonces era como un lujo que este estudio pudiese contar con los diseños, ilustraciones de la estética que en ese momento más quería el público japonés. Y también es extraño, bueno, que no llegase a España, porque en aquella época no se traducían los juegos y claro, un RPG en japonés no tenía ningún sentido traerlo en España. Sí, porque llegaron a Occidente, pero solamente a Estados Unidos. Entonces estaban en Dragon inglés. Warrior. Como Dragon Warrior, salieron los 4 primeros. Sí, pero en castellano no. No, nada, en español nada. Lo que podía. Lo único que llegó aquí fue un spin-off antes para Game Boy, pero era Dragon Quest... No, Dragon Monster o algo así, Dragon Quest Monster. Pero vamos, sin pena ni gloria. Sí, no. ¿Quién se encuentra detrás de Dragon Quest? Su creador original, el director, que es Yuji Horii, que entró a trabajar en Enix después de ganar un concurso. Yuji Horii viajó a Estados Unidos, quedó fascinado por el Apple, el Mac, y un juego que se llama Ultima, que es un juego de rol que por aquel entonces, pues bueno, le sirvió de inspiración para adaptar lo que eran los juegos de rol de PC, y, bueno, de Mac, de ordenador,
a las consolas Sí. Nintendo, ¿no? En la Ujú, Famicom. casera, sí. Y así nació Dragon Quest, ¿no? Ujú. Él quería hacer una especie de manga que se pudiese elegir las secciones. Ujú. Bueno, basado en eso, los clásicos de juegos de rol, pues hacerlo en versión manga. Sí. Y por eso quiso contar con Akira Toriyama, que era el que le daría la estética más manga posible. Ujú. Y bueno, la tercera pata sería Koichi Sugiyama, que bueno, es el mítico compositor de la banda sonora de Dragon Quest, que Ujú. no solo sirvió a los videojuegos, y se ha mantenido a lo largo de Sí. todos los lanzamientos, que son ya muchos años, Ujú. y se ha seguido manteniendo, sino que se aprovechó también para la serie animada de Dai Sí. no Daiwoken. Vaya. Así que es indisociable, ¿no? El trabajo de Sugiyama con la Con franquicia Dragon Quest. Ujú. Y de hecho, siempre que se habla de Dragon Quest, se habla de estas tres patas: del director, de Yuji Ori, Akira Toriyama, diseñador de personajes, y Koichi Sugiyama, el compositor. Ujú. Sí, además, como comentabas también de Akira Toriyama, puede parecer quizá un poco forzado, ¿no? Decir, porque lo único que nosotros conocíamos es Dragon Ball, pero ese es el error. Pensar que en Toriyama está forrado únicamente por Dragon Ball. Es que como a nosotros nos ha llegado relativamente tarde los Dragon Quest, nos perdimos la mitad de la historia. Que es que Toriyama ha sido también un pilar, como comentabas, en todos y cada uno de los lanzamientos de Dragon Quest. Siempre han tenido diseños de su estudio, del Bear Studio. A ver, ¿de qué ha vivido tantos años desde que terminó Dragon Desde Ball luego, claro, sí, hasta sí, del ahora? diseño de personajes. De diseño de Dragon Quest. personajes, efectivamente. Y decir que es Akira Toriyama en estado puro, en el sentido de que, aparte de que los ojos, la estética, todo que nos comentara Dak, la estética de Toriyama en Dragon Quest, Es incuestionable. además vemos la evolución, ¿no?, del propio Toriyama. El Dragon Quest 1 es muy similar a Dragon Ball, Sí. y Dragon Redondeado. Quest 6 Bueno, ya es Dragon Ball Z, Sí, más musculación, por ejemplo. más anguloso, todo. Sí, los tres primeros perfectamente pueden entrar en el canon de la primera parte de Dragon Ball. Sí. Y a partir del cuarto ahí un poco se va Sí, ya. el durillo. Sí, sí. Sí, sí. Y decir que todo esto lo han acompañado lanzamientos de mangas, que aquí no ha llegado ninguno, excepto el Dino de Awoken por la serie, que luego Sí. hablaremos, pero que todos los lanzamientos de Dragon Quest han tenido su versión manga. Sí, prácticamente. Incluso hay un making of del Dragon Quest, que no sé si fue el 1 o el 3. Sí, 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 bueno, de los primeros, sí. Es un manga del año 90 que, vamos, trata sobre el camino hacia Sí. Dragon Quest. Cuenta cómo se creó. Que es como el making of en versión manga, que tiene que ser Sí. una pasada, Bueno, ¿no? Sí, la después verdad es que está curioso. también acordado de una serie animada. Sí, que bueno, Toriyama, llegaremos al anime, haremos un Sí, sí. repaso a todo el anime y manga. Hmm. Sí, Entonces, el primer Dragon Quest sí. lo petó por Toriyama. Ujú. Pero también la jugabilidad, era la primera vez que un juego de rol llegaba a la estética japonesa y calaba entre la sociedad. Ujú. Y bueno, ahí marcó tanto a la generación que leemos muchos comentarios de mangakas Ujú. que dice: hoy no puedo entregar no sé qué porque estoy viciado Sí, al Dragon claro. Quest. Sí. Bueno, dicen que, por ejemplo, el autor de Hunter x Hunter, ¿no? Sí. Togashi, que es un enganchado total a los juegos de rol, en concreto Dragon Quest. Y ahora que se avecina el 11, pues lo mismo tratamos... Otro hiatus. Otro, exactamente. Estamos ahora mismo en parón con esa serie, lo mismo... Bueno, nos también hago- Kentaro Miura está por ahí, También, Sí, pero Kentaro Miura dicen que es más bien de, Sí, sí. de Idol Master. Bueno, ahora. Sí, Claro. En sus tiempos mozos imaginamos Sí, que sería sí. Dragon Quest, sí. Sí. Mangas, bueno, antes Dak apuntaba el Abel Yusha, ¿no?, que Claro, tuvo sí. una versión animada que no tuvo la aprobación de Akira Toriyama y que por eso se canceló, Que usaba además sus diseños, claro. Sí, sí. que usaba sus diseños. Y tenía muy buena pinta esa serie. Sí, no te lo has visto. Por internet circula una versión A legal de los primeros 13 episodios aproximadamente. Y, bueno, la verdad es que está simpática. Recuerda un poco a los primeros tiempos de Dragon Ball. Sí, es una lástima que no tuviese el consentimiento de Toriyama, Sí. porque tenía muy buena pinta esa serie. Ujú. A Estados Unidos llegó como Sí. Dragon Warrior, pero luego también fue cancelada por lo mismo, censura. Era una época quizá en la que se adelantó, ¿no? Los americanos no estaban acostumbrados quizá a un anime más de acción, como aquí ya empezamos con Saint Seiya y Dragon Ball. Allí no había nada de eso, vamos.
Por lo tanto, ahora mismo se podría considerar que el Dragon Quest Abel es una rareza, ya que no va a ser editada nunca en DVD, no va a salir... Sí, en DVD, pero te refieres aquí en España, ¿no? Sí. Sí, porque en Japón sí salió, por ejemplo, de Dragon Quest Dino Daibo, que me parece que no hay box en DVD, pero de los 43 episodios de Abel Yusa sí que salió, sí. En Japón, sí. Sí, salió. Posteriormente. Sí. Sí, Entonces, porque hay gente que tiene este box. Yo recuerdo incluso, Jenis, que me parece que era una Minami o algo así, Sí. porque así somos fricazos de Dragon Quest que nos acordamos de cosas de estas. Aparecía en un reportaje de la TV3, salía como Sí, No, ese reportaje lo hice yo. para la Minami era. Pues Estaba en cartel. Pues me tengo que enterar ahora, después de 15 años que conozco a Jenny, básicamente, vamos, me entero ahora que es él el que ¿Por hizo... qué va a salir una foto de Dragon Quest? Pues no Abel sé, Yusa Minami? Eras tú, Jenny, eras casualidades. tú. ¿Ves cómo las casualidades no existen? Si es que... Sí, yo fui al 3XL, que por aquel momento hice el reportaje, y sí, tenían esas cintas porque tenían interés Tío, en emitirlo. Tío, ¿y no te hiciste con una copia o algo de eso? Si la robo o qué. No, la tomas Total, prestada. para lo que ha servido. Eso digo yo, para que luego se queden ahí en el olvido. Ya, bueno, la tendrá... Que ¿Cuándo vamos entonces al archivo de TV3 a rescatarla? Creo que eso... Se ya, tiró. ya no está ahí. Ese Madre mía. o se grabó encima un culebrón de esos Y catalanes. dime tú, entre El tomarlo Apple- prestado y que se perdiera por destrucción, Mm. ¿qué es preferible? Sí. Otras versiones animadas de Dragon Quest es la más famosa, la que más vamos a hablar, Sí. y que llegó a España como Fly. Llegó de Francia, que era Dai. En Francia era Dai y aquí se cambió el nombre por Fly, ¿no? Bueno, Sí. fue. No, ahí No, se llamó Fly. también era Fly, A ver, Dai es Ahí el la original. cambiaron en Dai Fly. era en Italia. Dai se cambió por el tema de que en Francia sonaba como muerte y no querían que un personaje. Sí, que en inglés, Eso. cierto. Sí, Cierto, se cierto. llamara así, se llamó Fly. En Francia es donde le cambiaron el nombre por Fly y por eso aquí nos llegó Fly. Porque Y- si no ves ningún sentido que en lugar de Dai se llame Fly. Curiosamente, el único sitio donde yo recuerdo que se llame Dai es en Italia. Y en Japón te refieres, Bueno, ¿no? en Japón sí, pero Bueno, es decir, ya. en Europa, por ejemplo, incluso en México se llama Fly. O sea, es el único sitio, sí. Pero el Yo doblaje recuerdo. de México es diferente al que se hizo aquí, ¿no? Bueno, sí. No pero se exportó como en otros casos. llegó más tarde. O sea, porque la serie llegó aquí, por ejemplo, a Cataluña, pero yo la recuerdo de Canal Sur y me parece que Aquí, también en a ver, Telemadrid también se emitió. No sé si en alguna a ver, autonómica, en plan... En Fly Espera o llegó, algo Fly así, llegó como ¿no? sustituta de... Sí, de cuando llegaban a la saga de Célula Dragon bueno, Ball, sí. de que llegaban nuevos capítulos y no. llegó Antes Fly. de la saga Sí, de Androides, Trunks, de los sí. androides. Llegó Fly, bueno, llegó una remesa de series. Claro, y hacia el tenías 93. Fly. Y es más, el anuncio que se programó, que no se encuentra ese anuncio, que era muy mítico, era de TV3, que era salían las típicas máquinas de reproducir fotocopias. Era muy mítico y decía, oye, salía una voz en off que decía, oye, ¿no tienes todavía fotocopias de la nueva serie de Cruz Super 3? Y salía un niño, tocaba la máquina de fotocopias y salía un fotograma de Fly que se repetía hasta que salía corriendo Ahora qué guay, con la pues, espada. qué curro, ¿no? Sí, No pero sé. eso ya te demuestra que lo que buscaban era un segundo Dragon Sí, Ball. sí. Y de Sí, hecho Planeta también lo planteó así y por eso terminó cancelando la serie. Hace relativamente poco tuve la ocasión de hablar con el que era director de Planeta en esa época y me comentaba que fue una de sus mayores decepciones de su carrera como editor, porque intentaron, bueno, después del éxito de Dragon Ball, bueno, el siguiente será Dragon Quest Fly, porque pues tiene la misma estética, se emite en TV3 igual, Sí. y hicieron un planteamiento similar al de Dragon Ball, y evidentemente no. Sí. ¿Por qué no? Porque cuando hay un fenómeno así de masas, no se puede sustituir uno por otro. No. Pero no es algo automático. También es verdad que el público Dragon Quest Fly era demasiado pequeño. Sí. Estaba el nicho de Dragon Quest, a lo mejor Dragon Ball tenía más, estaba más en kioscos y tal, y Dragon Quest Fly tampoco. A ver, Dragon Ball tenía un seguimiento, siempre Sí. estaba en antena. Dragon Quest Fly tuvo sus momentos de. También eran muchos menos capítulos. No, y a que ver, tampoco- también una cosa que no podemos obviar, la serie Dino Daigo que no sea Fly está cortada, no Sí, claro, está Bueno, exactamente. cancelada. está En Japón cancelada. la cancelaron
por falta de presupuesto, Se supone que, claro, No. tenían que elegir entre... No, Sailor no Moon, va sí. así. Bueno, a mí es lo que me contaron los de Toei. Sailor Moon, ¿verdad? Sí, Pues Por sí. Sailor Moon, ¿no? Nos Vale. dijeron, sí, eso, que o tenían que elegir entre Toei tenía que elegir entre Sailor Moon o Dragon Quest, y eligieron Sailor Moon y están bastante contentos con esa Bueno, decisión. claro. Igualmente hay un problema también que no se ha contado, que es el tema de derechos, que empezaba Square Enix a dar por saco y había mucha gente para repartir el pastel. Efectivamente, Square Enix, los dibujantes, Shueisha, y era un lío. Toei. Sí, Pero es no lo- porque tuviera muchas o sea, no era por la audiencia, porque me he enterado que las audiencias iban mínimamente bien, sino Sí. perfectamente por este lío, este litigio de derechos, que ya A ver, empezaba a para, flojear. para que la gente se sitúe un poco, que siempre hablamos del problema que tiene Sí, el contexto, esta ¿verdad, serie, Denis? vamos a explicar, para que os hagáis una idea, cuál es toda la situación de Dragon Quest, que es que, como hemos hablado, era un videojuego de Enix, que luego se fusionó con Square y se creó Square Enix. Para promocionar el lanzamiento del juego de Enix, se editó un manga en la Shonen Jump de Shueisha y Piloto. se adaptó al anime por Toei. Hay que decir que el manga se publicó 19 páginas y que no existe, o sea, como modo prueba, publicidad. Un piloto, un piloto. Un piloto. Y ese piloto tiene un juego y empezaron a hacer el primer capítulo. Sí. De O hecho, sea el que- diseño del personaje está un Sí, poquito sí. cambiado. Sí, sí. Entonces, Square Enix en un momento dado se lanzó a la edición de manga Claro, a raíz del éxito de Dino Daiboken. y creó un departamento editorial, bueno, que nos han llegado joyas, no sé, como Full Metal, ¿no? Sí, Full Metal Alchemist. Bueno, por sí, ejemplo, se vende el leasing, Black ya. Butler, Solitaire y la lista aumenta. Sí, sí, hay que decir, ha apostado fuerte y le ha salido muy bien. Y entonces entra en competencia con la edición original de Shueisha, porque es competencia, son Sí. editoriales que están en competencia. Y a la vez, Dragon Quest está hecho por un guionista y un dibujante Sí. Riku Sanji y Koji Gojinada. Nada. que se pelearon también entre ellos. Sí. Entonces, esta es la situación de pobre Dragon Quest. Que luego se reconciliaron. Ahora se han reconciliado. Bueno, hace poco, ahora bueno, realmente mucho ahora- antes cuando hicieron Beat the Bundle, claro, hace 10 años cuando hicieron Beat the Bundle Buster. Sí, que es el que ha anunciado Planeta que va a editar Que este supuso año. su regreso a Shueisha. Y queda por solucionar el tema de Square Enix y Shueisha, que bueno, Esperemos que... Sí, porque fíjate, Jenny, ahora mismo hay otro Dragon Quest que se publica en Shueisha. Este que te adelantó Planeta, que quizás sacará ¿El aquí en Emblem of España. Roto? No, Emblem No. of Roto no, ese sigue siendo de Square Enix. Uf. Es Soten no Sora, que se publica en Soten la no Big Jam. Sora, sí. Otro Sí, gran. en Dragon Quest 10. Además que son 7 tomos solo. Sí, de momento. Este es muy reciente, bueno, está basado en Dragon Quest 10 Sí, más en o el 10. menos. Y entonces tiene una estética muy, para mi gusto, demasiado Final Fantasy. que no es malo, ¿eh? No, pero está muy Buscan al suavizado. público pero de está muy hoy en día. Sí, suavizado. es muy suavizado, o sea, comparado Sí. con los diseños que nos tenía acostumbrado Toriyama, que es anguloso, muy bruto y tal, aquí te encuentras Sí, algo. son más toscos. Sí, aquí te encuentras algo muy suavecito. Claro, pero es por eso, porque también es un Dragon Quest que te encuentras 30 años después. Es que, por cierto, un detalle que hemos visto antes, que felicidades Dragon Quest, porque este es tu 30 aniversario. Oh, Bueno, pues sí, que no menciona que en el 86 fue cuando salió el primero. Bueno, el manga de Dino Daiboken, pues fueron, ¿cuántos tomos? son 37, 37 tomos. 37 Sí. y sin embargo pues la serie abarca solo los 13 primeros. así. Los 10, 11. Hasta el 13, porque fue, bueno, la edición No, de 10, Planeta, 11. bueno, 10, 11. La edición de Planeta es 13, 14. Adelantó hasta el 13, es decir, la parte inédita de Dragon Quest, o lo que en lugar de suceder, como habéis comentado antes, con Dragon Ball, ¿no? Que para adelantarse hasta donde tenían que llegar a la saga de Célula, crearon la saga, o sea, perdón, la edición roja, ¿no? Roja, Sí. Con Dragon Quest no hubo ese adelanto, es decir, cuando llegaron por fin a la parte inédita, se Bueno, canceló. para llegar a la parte inédita la pasaron a mensual por falta de ventas Sí. y llegó a una saga y se cortó. La del torneo, ¿no? En Justo la a que- principio de saga, Sí. colando con un spin-off de El joven caballero Iván. Bueno, Sí. Dejándolos cortados. que cancelaron ahí, o sea, Planeta canceló la serie cuando dijo ya no, Claro, no cuando Yo parecía- recuerdo haber ido es a. rentable, la corto y me da igual. Yo recuerdo haber ido al stand de Planeta diciendo, por favor, sacate el tomo 14, que da fin a la serie, por lo menos la tenemos cortada,
pero con el todo el Como torneo entero. podría valer como final, ¿no? ¿Te Sí, refieres? como un torneo que hemos Pero visto. bueno, para que os hagáis una idea de lo corta que es la serie, de 37 solo adapta a 13 tomos. Sí, menos de la mitad. O sea, que no, que no tiene. No. Que no, que aquí nos quedamos solamente, básicamente lo mismo que se viene en el anime. Que supongo Bueno, que a ver- esta también es una razón por la que no ha llegado a editarse la serie en DVD, porque Sí. está inconclusa. Claro. Bueno, más mangas. Bueno, también- Bueno, y Perdón. Dino Daiboken tenía 3 películas, es lo que vas a Sí, sí. comentar. No, aparte hay que recordar que aquí en TV3 se cortó la serie 3 capítulos antes, supongo que por falta de capítulos, no lo sé, y después se volvieron a emitir y siempre se recuerda como más corta aún. Ajá. Porque se quedaba, mira, mucha gente siempre pregunta, oye, que yo esta serie me la vi, que justo acababa aquí, dice, no, había 3 capítulos más. Siempre se quedó cortada, siempre en el mismo sitio. Bueno, sí, perdón, continúo Jenny. que otros mangas que hay es de Emblem of Roto, que es el que actualmente bueno, Grandiosa. quizá mejor funcionaría. Sí, de Kamui Fujiwara, el autor de Reika. Que tiene varias series también. Grandiosa esa saga. Y luego Dragon Quest Monsters, de Tornecos, Adventure, luego basados en personajes como la princesa Lena, En el 4, efectivamente, Dragon Quest 4, el Souten Osora que hemos comentado que antes, se va sobre el 10. y prácticamente uno basado en cada Sí, Dragon salvo Quest. del 9 y del 8. Bueno, Y luego acordaos, de 4 coma también hay. acordaos muchísimo. de Tornecos. Sí, de Torneco, lo ha comentado Denis, que hay Era spin-off. un grande, un... De hecho, Torneco es un derivado de Dragon Quest que se llama Fushigi Dungeon, algo así como la mazmorra misteriosa. Y es una serie que más adelante otras franquicias han aprovechado, como por ejemplo Pokémon. Sí. Y todo esto viene de Dragon Quest, o sea que claro, Dragon Quest también ha creado tendencia. Sí, sí. Vamos a hablar de los videojuegos, ¿vale? Venga. El 1, el 2 y el 3 siguen inéditos en España. Son muy antiguos. El primero es del 86 y llegaron a editarse los 3 en un solo disco para PlayStation, Wii. creo. Para Wii. También me refiero, después. Luego el Dragon Quest 4. Bueno, podemos hablar algo de estos 3 primeros. Sí. Pues mira, lo que comentabas antes de que los autores de Dragon Quest tienen mucho pedigrí, ¿no? Sobre todo actualmente. Realmente una de las cosas que cala hondo de Dragon Quest es su jugabilidad. Es muy simple, es la cosa más simple del mundo, pero porque ellos mismos quieren que cualquier persona que no sea ni siquiera ducha en los juegos de rol pruebe y se enganche. Tiene un sistema muy intuitivo de batalla, por ejemplo, basado en menús, pero que es muy simple. Es decir, las batallas son muy facilitas al principio para que uno vaya cogiendo carrerilla y ya te digo, cualquiera puede engancharse. Una Ese de es las su éxito. características de Dragon Quest que lo diferencia mucho de Final Fantasy es que tiene mucho humor. Ujú. Podría considerar hasta cierto punto paródico, Claro. ¿no? Un videojuego paródico. Claro, pero que no tienes que ir tampoco ni equipando magia, ni muchas armaduras, nada, es muy simple, es decir, cualquiera puede engancharse. Doug, ¿qué nos has dibujado aquí? De hecho, el de Dragon Quest 2, ¿Sí? el protagonista de Dragon Quest 2, que digamos que es cuando yo empecé a jugar los Dragon Quest, basándome en este personaje porque se parecía mucho por Fly, por Dragon Quest Fly, Sí, porque que parecía Fly mucho... adapta al Dragon Bueno, Quest 1, 2, no es que 3. sea la- 4, 3, 4, va haciendo se basa, guiños, se va haciendo basa. guiños. basa, sí, está Pero por inspirado. ejemplo, los héroes falsos, De Derolino, los primeros Jero capítulos, sí. y toda esta gente, pues eran los héroes de Dragon Quest 2, una parodia de los héroes falsos. Que se hacían pasar por ellos. Sí, se hacían pasar por los auténticos héroes, que después eran Iván y esta gente. Aquí es donde se gesta toda la leyenda de Eldrick, Sí, Eso es, la primera trilogía. que es el héroe legendario que tú en Dragon Quest podías poner cualquier nombre a tu personaje menos Eldrick. Menos Eldrick, es que está capado efectivamente, Sí. porque más Porque es el adelante... legendario. Exactamente, más adelante te revelan que es... Igual por eso en la serie de Aino de Boken te presenta al de Dragon Quest 2 como el falso héroe, Claro, porque el verdadero es Eldrick. sí. sí. Bueno, Yo- el verdadero acaba siendo el maestro Iván, que se ve vestido con esto. Pero se bueno, entiende, Eldrick no es el nombre original, el nombre original es Claro. Roto. otro. De ahí viene lo de Emblem of Emblem of Roto, Roto. que también adapta a los videojuegos. Y La primera se- lo que iba a comentar es que la primera trilogía no está en orden cronológico. El 1 y el 2 son las secuelas del 3. Es decir, la historia de Roto, el héroe Roto te la cuentan en el 3. O sea, tú juegas al 1 y al 2 y el 3 Es el sería origen. cronológicamente, efectivamente, sería una precuela. Bueno, el que sí nos llegó primero, bueno, no cronológicamente, el 4. Eso El es. 4 que se llamó
el capítulo de los elegidos. Eso, porque muy original este juego, Sí. porque era todo mini historias, ¿no? Tú empezabas siendo un personaje, hacías una historia y te cambiaba luego, eras otra historia, otro personaje y otro, y al final confluían todos en la misma historia que habías visto desde varios puntos de vista, ¿no? Y los personajes eran muy originales y jugaba me parece una genialidad de Sí, guión sí. para un videojuego de esa época, que estamos hablando de 1990. Así es. Y bueno, además lo que comentas, que puede parecer como un poco monótono esto de cambia de capítulo, pero es que no solamente cambiaba de protagonista, también cambiaba un poco el sistema de combate, es decir, a lo mejor estaba en un capítulo con un guerrero que se basaba en la fuerza bruta a la hora de combatir, y en el siguiente capítulo contabas, no sé, como por ejemplo con un par de gemelas, que una de ellas era bailarina, Sí. es decir, destacaba por su agilidad más que por su fuerza, y luego su hermana era una divina que estaba versada en magia de aire, por ejemplo. Y luego fue aquí donde Original. apareció Torneco, ¿no? Sí, y Torneco. Torneco tenías que montarte tu propia tienda. Que Sí, sí. Imagínate, o sea, pasas de batallas típicas con monstruos para ganar dinero y armadura. No, en este caso era ganar dinero y armaduras para venderlas y montarte sí. tu tienda, o sea, loquísimo. Sí, sí. Bueno, luego el 5, que también llegó a España. Sí, como la prometida celestial. Puede ser La algo así. princesa... No, sí. La Ostras. prometida celestial creo que era de... Sí, creo que es el último que habría guiños de Dragon Quest Fly. Porque siempre había guiños, ¿eh? De cada Sí. salía Que algún este, monstruo lo o interesante algo. que tenía es que empezabas siendo niño y de repente crecías, ¿no? Sí. Y dirías, como veías toda, bueno, la historia de... Durante de- 30 años aproximadamente en el personaje. Sí, sí. O sea, siempre hay un factor así, un punto genial Sí. en los videojuegos de Dragon Quest, ¿eh? El primero era esto, las mini historias que luego confluían en una. En el 5, que empezabas de niño y crecías. Y también podías elegir quién era tu esposa. Y en función de qué esposa eligieras, tenías un hijo diferente, con características diferentes. Podían ser rubios, morenos. Y eso, por ejemplo, es una característica que más tarde no vamos a decir copiado, sino que ha aspirado a otras sagas, como por ejemplo Fire Emblem, en la que también podías tener descendencia. Y casarte, ¿no? Eliges Sí, tú sí, la sí, mujer claro. que quieres y según tus elecciones también pasa una cosa u otra. Efectivamente, le daban las características. Luego llegó en 1995 el Dragon Quest 6, que este es quizá el que tiene más estética Dragon Ball Z, ¿no? Sí. Sí, bueno, el 6 es el más recordado también por todos porque es cuando empezó un poco a llegar la exportación. Ya nosotros conocíamos Dragon Quest Sí. equivalente a Toriyama, aparecían personajes muy similares a... Bueno, a ver, había por ejemplo el Bruto que era muy parecido al típico Bruto que te contabas en cualquier saga de Dragon Ball. Se explotó Z. mucho más el tema de las artes marciales, Sí. intentando, imagino que aprovechar todo el tirón de Dragon Porque Ball. era un sueño de marciales. Mm. Otra cosa que también aparecía, otra característica nueva en este Dragon Quest, era que tú podías reclutar a los monstruos que te encontrabas. Algunos de ellos los podías, rollo, lo que se hace hoy actualmente con Pokémon y que en muchos Dragon Quest también Te podías ayudan. hacerlo. Bueno, el Claro. Dragon Monster sería también un... Sí, igual, en el Dragon Pocket Monster, sí. Dragon. No, Efectivamente, hay un personaje que aparece en el Dragon Quest 6 que se llama Terry. Y es Sí. un personaje que se hizo tan popular que juntando esta habilidad de poder reclutar a algunos monstruos de los que te aparecían, surgió la idea de crear un spin-off de Dragon Quest llamado Dragon Quest Monsters, que es una saga que ha evolucionado en paralelo y se centra sobre todo en la captura y entrenamiento con mascotas. Como por ejemplo el máximo exponente sería Pokémon, como ya hemos dicho. Dak, ¿podrías hacernos otro dibujito de Dragon Sí, Quest? otro Dragon Quest. hola. Que decías que podías hablar y dibujar, ¿no? Sí, Pues- ya hemos pasado la saga del 1, 2 y 3 y ya estamos, digamos, en los que han empezado a llegar a España con la DS en este resurgimiento de la franquicia, ¿no? Otra cosa más sobre esta trilogía, Jenis, es que el 4, 5 y 6 no son una trilogía como tal, es decir, ningún juego tiene correspondencia ni pasa en el mismo mundo, No. pero es una trilogía temática. Se la conoce como popularmente como la trilogía de Zenitia, porque es una ciudad en las nubes que aparece en estos tres juegos. En los tres, sí. En diferentes mitologías, es decir, en una está más o menos relacionada con el protagonista,
según dependiendo de cada juego, pero digamos como el elemento común en total. Y bueno, una curiosidad de este juego, que es que el spot promocional que hicieron en Japón está en castellano y Sí. se rodó en España. Sí, en Granada además. Sí, sí. Y tú ves eso, el tráiler en Japón, ¿no? En japonés, y Sí. se ponen a hablar en Con castellano. subtítulos en japonés y se escucha, ¿dónde vas? Voy contigo. Y creo que este es un buen momento, aprovechando que está dibujando, para explicaros en qué se inspiró Yuji Horii a la hora de crear el universo Dragon Quest. Porque sí, amigos, efectivamente es España. Cogieron todo el staff, el staff creativo de Dragon Quest, viajaron a España, hicieron un making of y se ve en el making of clarísimamente que cogen y montan una televisión en la Sagrada Familia, se ponen allí a jugar y luego efectivamente se van a Granada a grabar todo el tema de la Alhambra y demás, ¿no? Entonces, entre Gaudí y Granada, este sería un poco la inspiración para ambientar Dragon Quest. Claro, la arquitectura que ha trascendido de aquí, de este país, ¿no? Y de las culturas que también han vivido en ello, pues lo ves reflejado también por ejemplo, en la traducción de los juegos. Ves que dependiendo del pueblo en el que estés, pues te hablan un poco así en plan como si fueran mañicos de Zaragoza, Sí, o en intentan andaluz, imitar en a andaluz. distintos Sí. acentos, ¿no? pues, como distintas regiones, O claro. uno que habla como ruso, Sí. otro que es más Al sí, francés, en plan, exacto. Y lo que intenta reflejar es eso, ¿no? La diversidad del mundo, del universo en el que se desarrollan todos los juegos, nada que ver con Japón, por ejemplo. ¿no? En Japón no hay dialectos así. Bueno, sí, está sobre todo el Kansai Ben y tal, pero no ves esta mezcla a lo mejor de idiomas tan cercanos como puede ser el francés y el castellano, ¿no? El andaluz, ahí. Claro. Que esto en su momento cuando llegó hay mucha gente que lo criticó, pero realmente Pero es sí, es algo genial, es genial. Yo recuerdo partirme, vamos. Bueno, aquí Tenemos tenemos a Yangus. el Dragon Quest 8. Sí, Yangus. Pero antes nos queda otro, ¿verdad? Se nos Antes ha de adelantado comentar. precisamente El 7. la novedad de este año, Mm, que ha llegado el Dragon Quest 7. Por fin era la asignatura pendiente, porque este Porque juego aquí- llegó a Estados Unidos en PlayStation. Claro, por esa época ya estamos hablando de PlayStation. En teoría, la mayoría de los juegos que llegaban a América tendrían que llegarnos aquí, ¿no? Pero jamás llegó. No, Ahí no. lo tiene edad, vaya. Además, este es uno de los juegos que tuvo mejor crítica de Sí, en toda, Japón. sí, hasta la fecha, ¿no? Está considerado como el mejor juego de Dragon Quest. Y yo, pues la verdad es el único que no he tenido mucho tiempo para profundizar en él, para pasármelo. Yo estoy pendiente de Sí, jugarlo. ahora que ha salido a la venta y a ver si puedo pasármelo este año mismo. Y pensábamos ya casi que no nos llegaba, Jenis, porque ha Sí, tardado ha también en tardado llegar muchísimo. a Era 3DS, muy ¿eh? esperado. Ha tardado muchísimo. Un par de años, sí, sí. Pensábamos Mientras que estaba igual. nosotros no responde a algo de Nintendo España que diga vamos a sacar este juego. No, son relanzamientos que se han hecho en Japón, remakes, ¿no? Ujú. Adaptados porque evidentemente los gráficos de 1986 no son muy poco jugables actualmente, ¿no? De todas formas, te voy a dar una alegría. ¿Tú tienes tablet, Jenis? ¿Eh? ¿Tienes tablet en casa? Sí. Pues Square Enix tiene disponible para iOS y para Android Dragon Quest del 1 a... Bueno, la mayoría de los Dragon Quest, incluidos los 3 primeros, solo que en inglés, me parece que entre 2 y 3 euros están. Por si te animas a jugarlo. ¿Y el 7 de qué va? El 7, pues, en teoría va de un mundo en el que, por cosas que pasan, resulta que tienes que jugar con el presente y el pasado para reconstruir el futuro. Es decir, no se llama por casualidad fragmentos de... ¿cómo se llama? Fragmentos de la... Uy, espérate. O sea, la palabra fragmento es muy importante porque tú, según vas avanzando en el juego, vas consiguiendo fragmentos de un mundo para reconstruirlo. De eso depende. Un poco jugando con otro juego que también ha influido a Dragon Quest, sobre todo del 6 en adelante, en el que también estaba el tándem Square y Toriyama. ¿Te imaginas de cuál hablo, no? Viaje en el tiempo, Time Toriyama. Skip. Sí, bueno, Chrono el Trigger. Chrono que nunca... Chrono Trigger. Chrono Trigger, que aquí ha Juegazo, llegado... juegazo. No, Trigger. Trigger, Chrono Trigger. Trigger. que es Trigger. japonés. Bueno, Trigger. Chrono Trigger, que realmente
ha llegado a España, pero en inglés, sin Sí. traducir. Bueno, en su momento... En DS, no en llegó su momento- ni en Super Nintendo ni en PlayStation. En Super sí iba a llevar, ¿eh? Iba a llevar llevar, ese. pero- Pero bueno, muchos lo jugamos con el conversor. Pero bueno, Ese sí, juego. es un juegazo, la verdad. No, de los mejores juegos. Y que- recordar que, por ejemplo, Héroes de Papel ha editado un libro sobre toda la saga Chrono. Ujú. con Como mucha- Chrono Cross, que tampoco nos Chrono llegó. Cross, sí, pero mucha importancia Chrono Trigger, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué novedades tendría el Dragon Quest 7? Pues sobre todo la parte de lo que comentaba de los viajes en el tiempo, ¿no? Que esto es algo que por ejemplo no se veía en otras historias más lineales de Dragon Quest. Por ejemplo, en el 6 sí que viajas como a otro mundo. Sí, sí. Estás todo el rato saltando en universos paralelos, ¿no? Claro, pero no. al final acabas un poco paranoico. Pero este ya lleva la complicación de Dragon Quest siempre se ha destacado por la fantasía. Sin embargo, ya en el 7 ya metemos un elemento más típico de la ciencia ficción. Y la estética también ha cambiado. Sí. El estilo de Toriyama ya se nota que ya había dejado Dragon Ball, porque Dragon Quest 7 salió en Japón en el 2000. Sí, 1999, 2000. Y ya se nota otro rollo, otro estilo de dibujo. Bueno, empieza a ser el Toriyama ya más... Kaijika, Sanda. más pausado. Sí. También, que ya no tiene la presión de Dragon... Acordad que los primeros Dragon Quest que vemos del 4, 5, 6, 7 son Dragon Quest muy parecidos a Dragon Ball, supongo por el tema del tiempo y tal, que Toriyama acarreaba una serie del cual estaba agobiando, que era Dragon Ball. Claro. Ahora nos encontrábamos con que estaba más pausado, se podía recrear mucho más Hace cosas más diferentes. y más originales. Sí, pero como por incluso ejemplo el Yangus. trazo es mucho más Más redondo. Redondo, sí. Los personajes ya no son gorditos, los niños son más tirillas, Sí, ya no hay tanto músculo. Más tirillas y más cabezones. más también. cabezones Y también. ahí quizá vemos el nacimiento de lo que es el estilo actual, ¿no? Sí. Del que ha derivado. Ujú. Y bueno, pues pasamos a hablar de este señor, del Dragon Quest 8. Dragon Quest este, encima es un personaje que acabará teniendo también su spin-off. Sí, que Yangus. tampoco nos llegó. Sí, sí, poco después de salir el Dragon Quest 8, que aquí salió para PlayStation 2, Ujú. que bueno, el periplo del rey maldito. Además nos vino bien que llegara más tarde, porque resulta que en Japón salió con una banda sonora más simple, más parecida quizás a los anteriores Dragon Quest para consolas más antiguas, y aquí nos llegó con una remezcla en plan con una orquesta sinfónica, o sea, era una delicia escuchar el juego, una Sí, pasada. Y además llegó con la guía, Sí, que sí. es algo que nos dejó No, partidifusos. o sea, llegó bien. Llegó bien, condiciones, llegó bien. sí, sí. Con guía y bueno, es en la época que ya empezaban a haber guías de todo. Ujú. En ese momento te tenías que morir por según qué juego. Porque en Japón hay un montón de guías de Dragon Quest. Sí, por cada juego. Y bueno, también es previsible que el 8 salga también próximamente para Sí, en febrero de DS. 2017, está confirmado ya. Ujú. Lo malo es que esta banda sonora que te decía, que era sinfónica en el juego de PlayStation 8, que es la versión internacional, parece ser que la que nos va a llegar a nosotros ahora va a ser la banda sonora original. O sea, hemos ganado dos personajes nuevos y una mazmorra nueva y final alternativo, Sí. pero hemos perdido la banda sonora de por medio, por lo que parece. O sea, el futuro de Dragon Quest en España ahora mismo es este. Sí. Dragon Quest 8 próximamente. Febrero 2017. Bueno. El presente es el 7. Pero también tenemos el Dragon Quest 9. Ujú. Que también llegó para Nintendo DS y hasta la fecha es el Dragon Quest más vendido. También porque en Japón, por ejemplo, se sacó pleno provecho al uso del sistema Wi-Fi de Nintendo DS. Por ejemplo, ya no era un Dragon Quest en el que podías estar en tu casa y evolucionar por tu cuenta, sino que podías ir a intercambiar objetos, armaduras, que yo recuerdo en esa época me pilló viviendo en Japón y recuerdo que si tú ibas al McDonald's podías conseguir para tu personaje la peluca de Ronald McDonald y cosas así como accesorios en plan de ediciones limitadas. Ibas a tiendas y en las tiendas veías que había un rincón reservado para gente que quisiera jugar a Dragon Quest 9. Es decir, veías ahí niños, oficinistas, lo que comentabas un poco Jenny de que llegaba a todos los públicos y que incluso se llegó a prohibir que sacaran estos juegos, Lanzamientos entre semanas. entre semanas, pues es la pura verdad, o sea, es decir, nada de rumores, yo lo he visto con estos juegos. Sí, sí, es una fiebre en Japón. Ujú. Y el 9, ¿cuál era la historia? El 9... Va de ángeles y demonios. Sí, sí, el 9 iba, digamos que pertenecías a una raza de seres celestiales o algo así, en el que tenías que Además, proteger fue el mundo. primero en 3D, ¿no? Sí, el primero, bueno, CGI. sin contar, claro, sin contar el shading
de Dragon Quest 8. No, pero me refiero que era para la 3DS. No, para para Nintendo DS. Para sí, Nintendo DS, sí, se No, puede. entonces fue el 10. No, ahora ya me he liado. ¿Los online cuál era? El online es el 10, el que Eso. viene a continuación, sí. El Dragon Quest 9 lo que tuvo es que perdió en argumento. Por ejemplo, aprovechaba muchísimo, De era muy hecho, jugable. después del lanzamiento del 9, Sí, en Japón Square Enix lanzó un concurso en el que animaba a los aficionados a mandar su guión para el próximo Dragon Quest. sí, porque es que este no Lo tenía cual pena. era como, nos hemos quedado sin Sin ideas. sin ¿eh? Ya no tenemos castillos flotantes, Sí, sí. ni dragones, ni nada. Sí, el 9 la verdad es que sobre todo eso, ganó mucho en jugabilidad, pero lo perdió todo en historia. Es un Pero juego un a poco mí me vacío. gustó bastante. Sí, está chulo, o sea, para... Y el hecho de tener la Dita esa que era muy Gals, ¿no? Era, Sí. tenía su coña. Además que tu personaje te lo podías customizar totalmente, es decir... Y te ibas al quisiera. cielo, o una vez más, pues hacías viajes en este también planos, te ibas no al cielo del cielo, sino al No, paraíso. Tú eras una raza de seres alados, no... Bueno, tenían... Sí, parecía que estaban muertos, pero vamos, Sí. no tenía por qué ser así. Este sí que no lo he jugado. Nada, ¿Cuál, el 10? el 10. Bueno, lo has jugado tú, no lo he jugado yo Ni y yo. tampoco lo ha jugado Dak, pero es porque es que aquí no ha llegado. Bueno, también tenemos un Dragon Quest que han hecho la unión de muchos personajes de Dragon Sí, Quest. claro, esos son Ahora spin-off. llegaremos. Ah, vale. Lo que son la línea principal, Sí, sí. el último hasta la fecha es el 10 y este se quedó para Wii U en Japón. Y el 11, El 11 se supone que nos tendría que llegar el año que viene. De A momento ver. no se ha sí visto. hay rumores. Recemos. ¿Eh? Toquemos madera. Y bueno, para terminar ya, comentar el que decía Dak, el Dragon Quest Heroes, que ha salido para PlayStation 3 y ¿Tres? 4, El segundo, el que va a salir para Play 4 también. Play 3 y Play 4. en el que junta lo mejor de todas estas... Bueno, del 1, el 2 y el 3 creo que no hay nada. Sí, creo. no sé qué pasa con estos juegos, la verdad. Nunca... Pero encuentras personajes del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y es una gozada para los fans que, bueno, pues hemos jugado a todos los Dragon Quest. O ver que al cómo- menos lo reconocemos. Ver como de repente dice, ostras, y este es Sí, el, sí. el del El del 4, 4, y sí. estas son las gemelas. Sí, y sí. Aparte le han dado una estética nueva, ¿no? Sí, También. sí, además es que aparte de actualizar la saga y ser un homenaje en toda la regla, como decía Jenny, encima son buenos juegos, es decir, son muy disfrutables. Sí, las han actualizado a RPGs, action RPGs, ya hay turnos pero no se para el tiempo, como es clásico en los Dragon Quest. Claro. Y bueno, eso es las dudas que tendremos con el 11, es saber qué harán, que todo apunta que también seguirá este sistema de juego, Creo que ¿o no? ¿Te refieres que si seguirá el sistema De action RPG o RPG clásico. digamos que el RPG más clásico por turnos en el que se basaba Dragon Quest, que era algo así como un fósil hoy en día, ¿no? Es uno Sí. de los pocos que aguanta, es que ya ni siquiera es Final Fantasy. Sí. Sí. Es decir, uno de los pocos que aguantaba con su bastión de juegos Turnos. batallas por turno, turnos. un sistema muy clásico. Eso digamos que ya a un público actual en Occidente no le llama tanto. O sea, yo No, he visto- los chavales ahora se aburren. Claro. Se A mí me Bueno, han visto jugar es un típico juego para tenerlo en móvil. Es Sí. juego Sí. que no tiene capacidad y que la gente puede tener para el móvil y mira, Claro, vas tocando y la está tecla. más pendiente, pues mira, le doy atacar, defender y tal. Sí. Pero no De para hecho, consola yo grande. la mayoría de Dragon Quest, por no decir casi todos, los he jugado en consola portátil, Ujú. Sí. Sí, en la DS. en la DS, que Claro, son los que ha claro. salido ahora. Sí. Y bueno, otros videojuegos que también tenemos el Dragon Quest Monsters, que también es una saga Buf. un Sí. poco Pokémon, ¿no? Sí. Bueno, un poco la línea esa de la sí, mascota. lo bueno que tenían es que se fusionaban. Se fusionaban, Podían cierto. fusionar un monstruo con otro y quedabas uno más grande. Sí, era más A grande, ver, había cambiado su apariencia. Una de las características de Dragon Quest es que hay mucha Monstruos. fauna, digamos, Sí. muchos monstruos que al final son bastante parecidos a muchos Pokémon, ¿no? Que Sí, además en un momento dado, a partir de no sé cuál has dicho que los podías cazar Sí. A partir del 6. y luchar a favor. Igualmente esos Ayuda. monstruitos han acabado incluso apareciendo en homenajes en ilustraciones de Dragon Ball también. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no incluso nos dibujas el típico monstruito? Ostras. el slime? Bueno, el mascota slime, pero oficial. el slime es muy fácil. Hombre, no te voy a poner un atraco. ahora. Tutorial, danos un tutorial de cómo dibujar un slime. Uy, el slime es así. La La mascota de... mascota, el icono de Dragon Quest
Porque por antonomasia. Es la mascota, es decir, el monstruo que te aparece siempre primero en todos los Dragon Quest. Un Yimo El Yimo. metálico que te sube, que te cheta directamente. Si eres capaz de, si eres capaz matarle, de antes que cazarlo. escape. Incluso llegó a tener su propio spin-off, ¿verdad? Es decir, una saga para Nintendo DS. Efectivamente. Algo así parecido. Y su propio Dejémoslo. manga, sí, lo queda muy bien. De hecho, me parece que fue cuando salió el Dragon Quest Heroes en Japón, sacaron un mando para PlayStation 3 con la forma Que yo no de- sé si eso sería muy cómodo jugar. El No. mando tenía la forma de la gota del slime Sí, del del limo. limo. Bueno, también se ha creado cómics spin-off Sí, sobre sí. las aventuras de los limos. Sí, efectivamente, en la Villa y más Villa. tarde en la Saikyo Jam. Que sería un equivalente a los chocobos del Sí. Final, ¿no? Un poco- Y ahí tienes, Jenis, por ejemplo, otro no, manga es de- superior porque sí lo usa directamente como logo muchas veces. Sí, la mascota. La Que ahí tienes, por ejemplo, otro ejemplo de manga de Dragon Quest que se serializa en Shueisha. O sea, hay excepciones. Bueno, y hay muchos videojuegos de Dragon Quest derivados, el Torneco, que antes Torneco, comentaba, sí. es toda una trilogía. Otro personaje entrañable que murió. Efectivamente, que luego influyó a Pokémon. Sí. Luego el que salió con la espada, que... Uy, para el Wii. Heroes, sí. Sword, ¿no? Sí, Sí. efectivamente, no sé qué. salió un juego para Wii, pero el que se refiere Jenny es un prototipo que era simplemente un Un juego que escudo, necesitaba- un escudo y una espada. Claro, no necesitaba ni siquiera instalarlo, o sea, es decir, tú lo colocabas encima de la tele y tenía un sensor que mediante, o sea, cuando movías así la espada... Tenías daba- espada, escudo, lo que pecaba de corto. Claro, y cuando... Sí, era cortito. Era muy Cuando querías hacer un conjuro, lo único que tenías que hacer era poner así como de canto la espada Así y es, arrimarla. sí. Estaba chulo. Y luego también uno que ha llegado este año, que es el Dragon Quest Builders. Sí. Que es Ah, un poco bueno, Minecraft, ¿no? es es el Minecraft, es un Minecraft pero en el universo Sí. Dragon Quest. y tiene muy buena pinta. Sí, además que coge un final alternativo en la historia de Dragon Quest primero. Yo el Cuando tú te pasas único el final... fallo que tengo, que veo en el Dragon Quest este, es que se aleja un poco ya de la estética Toriyama, ¿eh? Sí, Se sí. está ahí... Claro, es que Ya yo creo que ya no es tanto Toriyama, a lo Ya mejor no. es más su estudio de ayudante, ¿no? El Per Studios. Sí, sí, no se ve, pero bueno, sigue teniendo la esencia esa de los monstruitos y cosas de estas. Pero lo que te decía, que el argumento es muy curioso porque toma como punto de partida el final alternativo del primer Dragon Quest. Cuando Sí. tú te pasas el primer Dragon Quest, te da el malo final, te da la opción de ser su enemigo, seguir siendo su enemigo, Sí. entonces le matas y ya tienes el final feliz, o unirte a sus tropas. Eso se supone que nunca pasa, pero Dragon Quest Builder Sí. empieza con esto, con un mundo destrozado. Y que tú empiezas a tienes que reconstruirlo. montarlo y entonces tienes que prepararte a los ataques que pueda tener Claro, de de los los enemigos, monstruos. los Sobre monstruos todo el sobre enemigo, todo. el enemigo clásico donde se basó Hadler. El primer Hadler Sí. de Dragon Quest Live Sí, está sí. basado en el primer malo de Dragon Quest. Sobre todo en la época de la capa, después ya no. Pero Y bueno, pues hasta aquí llegaríamos en este repaso a toda la franquicia de Dragon Quest, que lo hemos repasado todo un poco por encima. Hay muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero, pero evidentemente Para otra ocasión. si no os moriríais de la gran cantidad que hay. Es bastante lioso la cantidad de mangas que hay, y si nos ponemos de los 4 coma ya ni hablamos. Hay un montón bueno, de- Novelas. una franquicia Bueno. hiperexplotada, porque Bueno, en Japón es referencia. y no hablamos de Merchants, que incluso aquí también llegó Merchant de Dragon Quest, sobre Sí, todo el las 8. figuras, sí. Ah, bueno, si quieres comentar el merchant que ha llegado a España. En España el Merchant de Dragon Quest, bueno, se basa mucho en De Fly llegaron las del anime figuras. se llegaron las figuras, Las pero también figuras. llegaron las figuras, Cromos, también hubo. cromos, pastelitos, Los pastelitos con cromos. con Pastelitos. cromos, pero sobre todo se recuerda ya de PlayStation 2 del 8 que se llegaron a salir figuras articuladas y se Sí, veía cierto, de los en todos protagonistas. lados, es lo que, Sí. uy, Dragon Quest, Figuras de calidad. Ya de que- calidad, sí, no sí, era no era un producto para, bueno, no había nada. No Dragon eran, no eran Quest. juguetes para niños. No, eran figuras de coleccionistas. Sí, Sí, sí. Sí, sí. Y hasta ahora de momento no hemos visto ningún producto más así, salvo si vas a usar en el manga y te encuentras el... Yo quería decir, mira, ya como última aportación a esta disertación sobre Dragon Quest, recientemente leí, creo que en un portal americano, o no recuerdo si fue en Kotaku o en ANN, algunas declaraciones del equipo directivo de Square Enix, que se comprometía a partir de ahora en hacer que todos sus Dragon Quest llegaran a Occidente. Es decir, que no tenemos por qué preocuparnos por Bueno, el futuro de eso Dragon está Quest. muy bien porque hemos estado muy, sobre Mucho todo tiempo. gente que descubrimos el Dragon Quest, por ejemplo yo por la serie de dibujos, decía, yo quiero jugar a estos juegos y me los tengo que jugar en inglés. Bueno, Pues pero es que agradeces. esto tiene trampa.
Sí. Dice que van a llegar a Occidente, no cómo van a llegar. Ah, bueno, tal, ya. Claro, pero por lo menos te Pero bueno, llegan, Square... aunque tengas que leerlo en Bueno, inglés. Square tiene una de cal y una de arena, pero con los Dragon Quest últimamente se está aportando. Sí, de momento todo está llegando O traducido al sea, es una castellano. franquicia que por lo menos están apostando mínimamente, porque tampoco te voy a decir que es el juegazo que le dé mucha marcha, pero bueno. Y bueno, pues hasta aquí este especial de Dragon Quest. Muchas gracias, Mimo. A ti. Muchas gracias, Doug, por De tus nada. dibujos. No sé, el tatu, ¿eh? El tatu. El tatu, el atención. tatu. Este es el símbolo Xavi, a ver si puedes de un zoom. Dino Daiboken de El Fly, que te da poder. que se le sale en la frente cuando Cuando se sale aquí se transforma, enfada. cuando se enfada el símbolo del dragón. El símbolo del dragón, de Dragon Quest. Para que veáis hasta dónde llega nuestro nivel de friquismo. Pues bueno, No os vayáis, que en breve continuaremos con la retransmisión del Salón del Manga aquí en la televisión oficial del Salón. Muchas gracias y Venga. hasta ahora. bendiciones y buenas noches.